Gracias por permanecer con nosotros en este foro de discusión sobre el papel de la ciencia y el papel de la sociedad, y también sobre cómo interactúan entre sí estos dos elementos que son fundamentales en la actuación de todas las sociedades del mundo. Les quiero preguntar, doctores, sobre cuál es su apreciación de la relación actual de las esferas federales del gobierno con los científicos y el mundo de la ciencia en general. Hay un sinnúmero de cuestionamientos por la falta de apoyo, la desaparición de becas, la desaparición de fideicomisos y también lo que pudiera calificarse como un desprecio a proyectos de investigación. Incluso en un hecho insólito, hace unos meses la Fiscalía General de la Nación buscó criminalizar a más de 30 investigadores como si fueran miembros de la delincuencia organizada. Más allá del ruido mediático, en materia de investigación e innovación, ¿cómo estamos en México? Bueno, pues obviamente no se puede esconder que las reglas cambiaron. Tanto el financiamiento, tanto la imagen que se tenía de la ciencia y del científico han ido cambiando. Y actualmente pues todos sabemos la situación de que la ciencia que se busca en la actualidad es una ciencia de aplicación. Es una ciencia que va en un corte de resolver un problema que se encuentre en la localidad. Específicamente en México hay ciertos puntos centrales de necesidades y pues, actualmente está mucho en ese enfoque el financiamiento de proyectos. La búsqueda de esa resolución quiere decir que si tú estás en esa línea hay apoyo, que en cierta forma sí tiene algo de comprensión porque son necesidades que tienen mucho tiempo que están siendo acarreadas. O sea, se requiere se requería apoyo para resolver esos problemas. Por ejemplo, te puedo comentar del desarrollo de herbicidas. El herbicida sintético, que el glifosato a nivel mundial, está por desaparecer la aplicación en los países occidentales y en Europa ya se prohibió. En México es un producto súper utilizado, en Estados Unidos igual, y le quedan 2 años de aplicación. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué se va a utilizar en el campo? ¿Qué están resolviendo? Pues en este caso el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y muchas universidades y muchas empresas están metiendo muchos fondos para el desarrollo de herbicidas que vayan con el principio de la agricultura orgánica o que vayan con el principio de la agricultura sustentable, sabiendo a cuentas que ese fondo pues viene con una carga mucho mayor que para otras áreas, llámese sociales, astronómicas, física, pero pues en la actualidad es una necesidad y es un requerimiento porque es un desarrollo alimenticio. Entonces, no sé específicamente en qué están haciendo la selección de estos temas, pero pues en el que estamos un poquito involucrados es en este sentido y no, lo sabemos, te digo, las reglas cambian y hay que irnos adecuando. ¿Cambiaron las reglas, doctor Aguirre? Por supuesto, estamos viviendo un periodo de reajuste, desde, como mencionabas, la visión del gobierno federal, en la cual pues existen muchos hechos y muchas opiniones. En la mesa de los hechos tenemos que en el periodo más reciente, cuando más recursos se destinó para el área de ciencia, tecnología e innovación, es del periodo del 2012 al 2018. A partir de ese periodo se vio un decremento en lo que son las becas de posgrados, becas para el Sistema Nacional de Investigadores, recursos directos a CONACYT y sobre todo a centros públicos de investigación. Sin embargo, también surgen otras oportunidades. Hay que saber aprovechar cuáles son las oportunidades que están surgiendo. El gobierno federal ha tenido muy buenas iniciativas como la creación de una red nacional de jardines etnobiológicos en la cual se pretende tener por lo menos un jardín etnobiológico por estado. La Universidad Autónoma de Coahuila logra representar al estado de Coahuila, su biodiversidad y su etnobiología a través del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico ubicado en Viesca, Coahuila. Asimismo, la universidad también representa al estado de Coahuila en la Red Nacional de Sitios de Acceso Universal al Conocimiento Científico, Tecnológico y Humanístico a través del arte, en donde hemos desarrollado la comunidad de acceso universal al conocimiento, Cactus SIGE, en la cual tenemos un acercamiento directo con la comunidad. Entonces, voltear a ver las oportunidades que tenemos. Como bien mencionaba la doctora, el gobierno nos insta mucho, nos favorece el acercamiento más
cada vez más a los diferentes sectores de la comunidad y de la población. Voltear a ver qué estamos haciendo como comunidad científica que abone a estas problemáticas, como lo comentaba el doctor Laredo. Va a desaparecer el glifosato, van a desaparecer otro tipo de compuestos que estamos haciendo para apoyar el campo mexicano. Gracias, doctor Aguirre. Doctor Castro Lugo, los desafíos en la materia son fuertes. Son fuertes porque tenemos que cambiar. Y evidentemente me parece que hay justa razón, y como mencionaba hace un rato, el hecho de que esta es una tendencia global. La idea, digamos, de la ciencia abierta, la idea de que pueda haber esta investigación participativa, responsable. Eso es importante y creo que esa orientación que está dando el gobierno me parece relevante, es decir, que los investigadores en las actividades de investigación se desarrollen en colaboración con la sociedad vinculado a las necesidades que se tienen. Eso me parece razonable. Creo que hay cosas que se pudieron haber hecho bien, que se han hecho en el pasado, retomar, y también hay cosas que tienen que cambiar. Evidentemente en este cambio tiene que haber un diálogo muy cercano con la comunidad, y creo que esto es un elemento que ha faltado. Evidentemente la comunidad científica, y sobre todo los niveles de dirección, como había y mencionaba, pueden no estar exentos de cierta situación de corrupción. Pero precisamente decir, es importante separar y llevar a cabo pues el procesamiento o el procedimiento de quien haya cometido alguna irregularidad, pero que quede claro, no es la comunidad científica quien no tiene una responsabilidad, no asume el reto que le corresponde con la sociedad, con toda la comunidad. Eso me parece importante. Y evidentemente también ha faltado un poco lineamientos más claros, o sea, como algo que va iniciando, evidentemente de repente no hay una línea muy clara en términos de hacia dónde podemos ir, cuál es la política, digamos, con total claridad, y eso, en la política en términos de ciencia y tecnología en el país, y eso genera, digamos, cierta incertidumbre de la comunidad científica, pero eso no quiere decir que no esté comprometida con la sociedad, con el país y con la resolución de problemas. Doctor, en esta austeridad republicana que ha anunciado el gobierno federal, ¿qué es innegociable? ¿Qué factores dentro de la ciencia no se pueden cambiar? Yo creo que es innegociable el apoyo para la formación de recursos humanos y el apoyo a la investigación básica. Yo estoy de acuerdo y respeto, digamos, el hecho de que digan hay problemas nacionales, y evidentemente los hay, y hay problemas en todo, temas de violencia, de salud, medio ambiente, etc. Pero también no debemos de dejar descuidar la ciencia básica. Necesitamos trabajar también en la parte de la ciencia básica, y eso necesitamos dedicar recursos, es decir, tiene que haber una evaluación también del ejercicio de los recursos que se han hecho, y yo creo que también es una comunidad con la que se puede estar dialogando y que se puede definir políticas en colaboración, en coordinación, es decir, en esta comunicación. Me parece que puede ser una comunidad muy dialogante, puede ser una comunidad crítica también, y no estoy dudando de ello. Y justamente a lo mejor ha sido eso, que ha habido ciertas diferencias con una comunidad porque uno espera que hubiera ese diálogo. Creo que tienen la madurez suficiente para sentarse a la mesa a dialogar con cuál debe ser la política en términos de ciencia y tecnología en el país. Muy interesante lo que comenta el doctor. Dentro de las dos grandes corrientes de la ciencia básica y la ciencia aplicada, de una manera casi didáctica, doctor, ¿nos puedes explicar qué es, pero también hacia dónde debemos caminar y si es necesario privilegiar una sobre otra? Por supuesto. En ese sentido, comenzaría diciendo que no se debería privilegiar una sobre otra. Ambas aplicaciones de la ciencia son sumamente fundamentales. La ciencia aplicada y la ciencia básica. La ciencia aplicada podemos entenderla como aquella que vamos a utilizar de manera inmediata, cuando ya tenemos el problema. Por ejemplo, vivimos esta situación de emergencia con la pandemia generada por el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿no? Ahí teníamos una situación emergente en la cual era necesario aplicar de manera inmediata una solución.
pero la ciencia básica es aquella en la cual nos va a sentar las bases para un desarrollo científico, tecnológico, que podemos utilizar en el futuro. Por eso es sumamente importante contar con las dos. Necesitamos una aplicación inmediata porque ya tenemos problemas, una serie de problemas, como bien mencionaba el doctor David: violencia, escasez de agua, nos comentabas al principio, alimentación, educación. En todos estos aspectos está involucrada la ciencia, y solamente la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación nos van a llevar adelante como país y como sociedad. Es lo que nos va a hacer competitivos a nivel mundial, aplicado en los diferentes aspectos. Y por supuesto que la ciencia básica nos va a sentar las bases para seguir avanzando desde diferentes modelos, desde diferentes perspectivas. Por eso ambas son sumamente necesarias. Muy bien, ¿esta opinión la comparte, doctora Meléndez? Completamente. Yo también estoy en el entendido y pues en la idea de que la ciencia aplicada debe ayudarnos a resolver el problema, independientemente de la rama científica en la que estemos. Y la ciencia básica nos debe sentar el antecedente o la generación del conocimiento necesario para que se puedan plantear esas innovaciones, esas propuestas de solución de problemas. Doctor, ¿cuál es su opinión al respecto? La misma, o sea, de hecho no existe una ciencia aplicada sin ciencia básica. No puede salir la ciencia de la nada, no es un conocimiento básico, de algo se tiene que partir. Les digo, actualmente el gobierno se enfocó mucho en la resolución de problemas con ciencia aplicada, pero sí es un punto de desequilibrio para aquellos que tienen una ciencia básica o están desarrollando ciencia básica para un problema que se nos va a presentar a futuro. ¿Qué tal que llegamos a ese futuro y como no se desarrolló una ciencia básica, cómo vas a apoyar un proyecto de ciencia aplicada sin el conocimiento previo? Va a ser no va a tener el enfoque o no va a tener la resolución tan efectiva como puede ser desarrollar un proyecto como si fuera un niñito hasta llevarlo adolescente, y cuando lo llevas adulto lo enfrentas con el problema. Por lo tanto, no puedes descartar uno de la otra. Por ser un caso reciente de vibrante actualidad, doctor, ¿cuál fue el papel de la ciencia básica frente a la pandemia? Yo creo que la ciencia básica lo que permitió fue entender el problema. Es decir, la pandemia ni siquiera sabía cuál es el origen, cómo se comportaba, y sobre el camino, mientras se fue discutiendo, digamos, cómo era entender el comportamiento. Yo soy del área social, no tanto médica de la salud, pero evidentemente lo que pudimos ver un tanto por experiencia era cómo se iba modificando la propia comprensión y el conocimiento del virus, y que esperábamos, es decir, cómo se transmitía, cómo se comportaba, cómo mutaba, cómo fue cambiando. Esto es a partir de la ciencia básica. Y a partir de entender ese conocimiento es que se puede desarrollar una vacuna y se puede aplicar y buscar la solución. Pero partimos de la parte de la ciencia básica, ¿no? Y ahorita en uno de los programas que teníamos de Mujeres en la Ciencia invitamos a una doctora de la Facultad de Medicina de Torreón, y ella nos hablaba de cómo trabajaban con biomodelos, es decir, los modelos a través de los animales. Y me decía, estamos analizando el comportamiento para el cáncer de mama a través de ratones. Y le aplicamos una sustancia que le genera cáncer y luego vemos cómo la solución, estamos trabajando con algunos elementos para ver si se mejora o se reduce el tema del cáncer. Esa es ciencia básica. Le decía, bueno, y eso tiene cómo se comporta de los ratones a las personas. Bueno, tenemos que empezar por el inicio, y a lo mejor el inicio son los ratones que tengan un problema de cáncer de mama, y posteriormente iremos avanzando para llegar a una aplicación en el futuro. Pero esa es la base, y empezamos a lo mejor con estos biomodelos. Eso es la ciencia básica. Eso es la verdad sumamente interesante, y como decía aquí el doctor Aguirre, no hay manera de privilegiar uno frente al otro. Una rama de la ciencia frente a la otra. Muy bien, doctores, les quiero preguntar, desde sus esferas de trabajo, desde sus esferas académicas y científicas, ¿cómo están ustedes promoviendo la relación de la ciencia con la sociedad? ¿De qué manera la universidad
ha sido el vehículo para fortalecer esas ligas, esos vínculos de la ciencia con los sectores sociales. Bueno, en mi caso, igual que la doctora Paola, estamos en el CICBEC, que es el Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y Ecología de Coahuila. Dentro de la universidad le dicen el Centro de Investigación de Cuatro Ciénegas, es donde estamos ubicados, Miguel Hidalgo 212, zona centro. Cuando gusten visitarnos, nuestras redes sociales, CICBEC, Facebook, YouTube, Instagram, ahí y TikTok nos pueden encontrar. Pues el CICBEC, al hermano del CIGE, buscamos el apoyo a la conservación de la biodiversidad, específicamente en este caso del área de Cuatro Ciénegas, aunque trabajamos con todo el estado y también hemos trabajado con estados vecinos como Zacatecas. Pero en este caso el CICBEC lo que busca es hacer proyectos o hacer actividades que involucren a la sociedad para la conservación del lugar. En este caso hemos trabajado desde actividades con escuelas primarias, secundarias, con el CEBETA, universidades, tanto actividades científicas, tecnológicas como divulgación, actividades del Día del Niño, en donde hicimos actividades, invitamos a una escuela primaria, tuvieron interacción con nosotros, hay una comida, bla, bla, diferentes actividades de este tipo. También trabajamos o colaboramos con el sector privado, en el sector privado con empresas, hoteleros, industrias de la región para dar conocimiento o para resolver problemas desde un corte ecoamigable para la región. Y por extra también trabajamos mucho con los ejidatarios de la región en proyectos de transferencia de tecnología, como ahorita también nuestro compañero Joya lo ha practicado, en el cual se busca resolver a partir de tecnología en desarrollo o ya establecida que se ha desarrollado por la universidad previamente para resolver un problema. En este caso trabajamos mucho con candelilleros. Nosotros como extensionistas certificados de la CONAFOR. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros participamos en los proyectos financiados por CONAFOR, específicamente de ellos, que nos permiten ingresar a esa bolsa para bajar el dinero, para transformar eso en un producto que una comunidad puede utilizar. En este caso la candelilla lo que se busca es, si lo conocen, es un proceso muy agresivo, es un proceso muy peligroso, y lo que se busca es dignificar el trabajo, reducir el riesgo y que se utilicen sustancias que sean ecoamigables y que no dañen el medio ambiente ni al usuario. Entonces en este caso, pues a lo mejor ahorita la doctora Paola también les platica del CICBEC, pero por nuestra parte hacemos eso y pues hemos trabajado con 13 proyectos financiados con ACID, COECID, Industria Privada y CONAFOR en este tiempo que llevamos, 2 años. Muchas gracias, doctor. Doctora, ¿cuál es su experiencia en el Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y la Ecología en Coahuila? Como comentaba el doctor Laredo, nos hemos enfocado mucho en el trabajo comunitario y el trabajo con la sociedad. Había una problemática muy particular en Cuatro Ciénegas cuando llegamos, y es que por las características propias del ecosistema, había investigación, incluso científicos internacionales que llegaban al pueblito, pero la investigación no se quedaba en el lugar, se iba a otros países o se iba a otros lugares de México, y la gente estaba un poco inconforme con esa situación. Entonces ellos estaban, pues se puede decir que cerrados a que se hiciera investigación en el lugar, porque no se sentían dueños de esa información. Entonces, cuando nosotros llegamos con el CICBEC ahí a Cuatro Ciénegas, fue muy interesante ver cómo ha ido cambiando la perspectiva o la forma de pensar de las personas, siendo que al principio pues se rechazaba, ¿no?, ese tipo de interacción, o rechazaban nuestras propuestas de colaboración, de trabajo, las invitaciones a los eventos culturales, sociales, científicos que hemos hecho, pues no tenían una respuesta favorable, ¿no?, porque la gente pensaba que íbamos a estar solo unos meses y ya. Pero ya con el tiempo, con las experiencias que ellos han estado viendo, que intentamos resolver su problemática, que los invitamos a participar como sociedad en eventos, pues no nada más científicos, sino también festejos, por ejemplo, del Día de la Mamá, del Día del Niño, como comentaban hace un momento, pues ellos ya se sienten también como parte de esa comunidad del CICBEC, ya se sienten parte del centro. Ajá. Tenemos también un centro de idiomas que no había no había un espacio físico ahí en Ciénegas. La universidad, a través del Departamento de Educación a Distancia, ha facilitado
la instalación de un centro de idiomas ahí en el SIGBEC. Entonces ahora la gente de todas las edades, desde niños hasta personas mayores, tienen la oportunidad de ir a aprender otro idioma, otra lengua ahí en el SIGBEC, y eso pues nos ha hecho darnos cuenta que la sociedad es reactiva. O sea, a la manera como nosotros nos acerquemos a ellos es como ellos van a responder. Entonces, afortunadamente estamos observando cada vez más apertura, más participación. Entonces, creo que vamos avanzando favorablemente. Y como comentaba el doctor Laredo, por la formación que tenemos los 3 investigadores que estamos ahora en el centro, pues nos hemos dedicado a resolver problemas más del entorno ambiental, pero no estamos cerrados a la colaboración, a la participación, al trabajo en equipo con otras unidades académicas de la universidad o incluso con otras instituciones para que la resolución de problemas sea más integral. Es decir, que ya no sea solo el medio ambiente, sino que sea la población, los distintos grupos sociales o las distintas edades que tengan las poblaciones. Muy bien. Como quiera, doctor, no deja de ser muy simbólico que el Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad esté ubicado en Cuatro Ciénegas, ¿verdad? Un ecosistema totalmente amenazado y, sin exagerar, es uno de los ecosistemas más valiosos en información del mundo, de este planeta. Se puede decir que es un microambiente único a nivel mundial por las características geológicas, características biológicas, hidrogeológicas, tiene cosas únicas. Entonces sí era muy importante, como dice el ingeniero el rector, dice, llegamos tarde, pero llegamos. Y ya estamos trabajando, el SIGBEC que está para todos, industria privada, trabajamos mucho con el municipio, con la alcaldía, trabajamos mucho con los hoteleros, trabajamos mucho con los giratores. El SIGBEC, como le comentó la doctora, todo el mundo puede participar y afortunadamente ahorita con el Centro de Idiomas ya contamos con estudiantes presenciales, gracias también a la unidad, bueno, en este caso trabajamos con la unidad Torreón de Centro de Idiomas que también nos apoya ahí con una maestra que pues da la clase frente a grupo, y el sábado comenzamos con la clase a niños, con el curso para niños. Pero en cuanto a lo académico, pues se ha aportado, la gente ha reaccionado muy bien. Y en cuanto a temas de investigación, como dice la doctora Paola, llegamos a una situación bien complicada para el pueblo, que andaban ahí golpeando investigadores de otras universidades. Y pues sí, es la situación real. Llegamos y a los 15 días nos informan de que andaban investigadores ahí, los tenían en un pozo, les aventaban piedras por un problema del agua, específicamente es de los principales problemas que se vive ahí en la región, porque los humedales pues se utilizan para producciones agrícolas, producciones ganaderas, pero también se busca la conservación. También aventando el gol aquí, el AGUAC y el Centro de Investigación, estamos trabajando en un proyecto de recuperación de los humedales, en donde por fin pudimos juntar ejidatarios, usuarios, CONAM, CONAGUA, gobierno municipal y universidad para dar una solución. De cual día de mañana ya tenemos otra reunión para ver los resultados de esto y posteriormente dar una resolución o un proyecto de aplicación para resolver este problema. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, también la Universidad Autónoma de Coahuila tiene un centro de investigación y jardín etnobiológico del semidesierto en Viesca, cuyo director es precisamente el doctor Aguirre. ¿Cuál es la experiencia que han tenido ustedes con la sociedad en este centro, doctor? Ha sido una experiencia muy enriquecedora, es una experiencia muy buena. Como comentaba la doctora Paola, el sector de la población al que te diriges es reactivo y dependiendo de cómo te acerques a ellos, cómo sea este acompañamiento, pues es como van a reaccionar. También como experiencia en el área de investigación, pues, trabajar con las comunidades rurales del norte del país, en particular de Coahuila, pues, puede ser muy duro, puede ser la realidad que vivimos, como decía ahorita el doctor Iñaki, hasta golpear cuando se sienten amenazados o sienten que su integridad o sus recursos están amenazados, ¿no? A nivel científico, cuando platicamos con ellos, también la primera postura es, pues si tú qué me vas a venir a enseñar a mí, si yo ya tengo toda la vida haciendo esta actividad económica de esta manera, si tengo toda mi vida trayendo el orégano, la candelilla de esta manera, ¿qué me vas a proponer que sea novedoso, que no haya hecho mi abuelo, que no haya hecho mi padre, que no esté haciendo yo, ¿no? Entonces, es participar a través de un diálogo de saberes sumamente respetuoso, en el cual tengamos entendido que nosotros también vamos a aprender de ellos. Nosotros aprendemos de la manera en que
se involucran con el entorno. De hecho, la parte etnobiológica es cómo una población hace uso de los recursos genéticos que tiene a la mano, llámense plantas o animales, y cómo esto se involucra en su contexto de la cosmovisión y de la cultura, ¿sí? Cómo nuestros pobladores o cómo nuestras comunidades rurales pueden utilizar las plantas para subsistir. De igual manera te puedo comentar que en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico, que surge a partir de la convocatoria del CONACYT en 2019, somos 3 investigadores. En este sentido, por ejemplo, el doctor Cristian Torres León se encuentra encabezando un proyecto de investigación donde podemos ver que es ciencia muy básica, a partir de una serie de encuestas con la parte de la población que utiliza plantas para remedios medicinales, identificar cuáles son esos remedios, cómo se utilizan, qué parte de la planta, qué plantas son. Hasta ahorita es completamente ciencia básica, pero la idea es llegar a la aplicación de que podamos obtener estas moléculas bioactivas y utilizarlas para combatir alguna enfermedad, para prevenir alguna enfermedad o como suplementos alimenticios o para poder proveer de esta necesidad que tiene el campo mexicano de insumos agroalimentarios, llámense herbicidas, llámense insecticidas o llámense material que pueda abonar hacia la tierra, ¿no? Estamos trabajando también en un lombricario donde estamos produciendo lixiviado de lombriz y humus de lombriz que tiene fitoquímicos o compuestos químicos naturales que le ayudan al desarrollo de las plantas, y lo hemos estado viviendo de manera propia y en el jardín, como algunas plantas donde estamos haciendo las aplicaciones se desarrollan más que otras, ¿no? El doctor David Aguillón, que es el otro investigador, trabaja mucho también, por ejemplo, con el biomonitoreo, ver cómo las actividades antropogénicas están o no impactando en la biodiversidad, que la conservación de la biodiversidad es sumamente importante, tanto la biodiversidad agroalimentaria como este contacto que estamos teniendo con la naturaleza, y volvemos a recalcar la pandemia como tal, ¿no? Como en esta amenaza que hemos tenido cada vez más hacia la biodiversidad, y cómo las enfermedades zoonóticas, enfermedades que eran propias de ciertos animales, están pasando hacia el ser humano, como ahora en el caso de la viruela del mono, que también es a raíz de que estamos amenazando mucho el entorno, cada vez estamos invadiendo más espacios que eran solamente, digamos, para este ecosistema, ¿no? Como seres humanos. Entonces también tenemos un acercamiento muy grande con la sociedad. Tenemos un proyecto que dirigió el doctor Jorge Sadi Durón, también financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual estamos por implementar una cabina de radio, una cabina de televisión comunitarias, con la intención de que en Viesca puedan expresarse las propias voces de los viesquenses. Viesca, un pueblo mágico, que es también un municipio marginado, básicamente lejos de fuentes de empleo, lejos de diferentes accesos, donde el jardín, esta apuesta de la universidad, también se entiende para poder reactivar la maquinaria económica a través de un turismo responsable, un turismo que pueda apreciar la belleza que tenemos en el semidesierto a nivel biológico y a nivel de conocimiento y de cultura. También muy simbólico el lugar para ubicar un centro de esta naturaleza. Desde luego. Muy bien. Al doctor Castro Lugo le toca moverse más en las esferas de las ciencias sociales, de la economía, y también ha comenzado ya a explicarnos lo que están haciendo desde el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de nuestra universidad. Doctor, ¿de qué manera están participando ustedes para iluminar, para dar luz, para señalar directrices a la sociedad, a los centros de poder, a los centros económicos del Estado y del país? Desde el Centro de Investigaciones, que tiene su origen desde 1990, tenemos una área muy importante que tiene que ver con la formación de recursos humanos a través de la maestría y el doctorado en economía regional, la primera con reconocimiento de competencia internacional, el primer programa de posgrado reconocido que tiene por CONACYT como el nivel de competencia internacional, y el doctorado en economía regional, que es en la condición de programa consolidado, es decir, un escalón abajo de la competencia internacional. Perfecto. En ese sentido, hemos, a partir desde hace 25 años, tenemos este programa de maestría en economía regional, y ha generado, digamos, recursos humanos que han permitido
participar de manera muy activa en la resolución de problemas a nivel regional, desde el área de economía regional. Y tenemos, nuestros egresados están en diferentes universidades, no solamente algunos en la propia Universidad Autónoma de Coahuila, pero también la Universidad de Chihuahua, Autónoma de Chihuahua, de Ciudad Juárez, Baja California, del Colegio de la Frontera Norte, de la Autónoma del Estado de México, del Colegio de México, de la Universidad de Oaxaca, de Tabasco, etcétera. Es decir, realmente tenemos egresados en muchas instituciones, esa es una parte importante. La otra son las actividades propias de desarrollo de investigaciones en el área de economía regional que se desarrollan en el centro a través de 10 investigadores, y ahí se abordan diferentes temáticas. Particularmente, digamos, he trabajado en los últimos años con algunos investigadores con la problemática, este proceso de transición energética y cómo puede estar impactando la zona carbonífera, y buscar alternativas de desarrollo regional. Por otro lado, en nuestro caso, estamos trabajando en un proyecto junto con la doctora Reina Rodríguez y el doctor Aguirre Joya, en buscar, en un proyecto con financiamiento del COECID, en términos de analizar y estudiar, hacer un diagnóstico sobre las potencialidades económicas de desarrollo regional para la región de Viesca. Es decir, lo que estamos observando es decir, el estado de Coahuila es un estado heterogéneo, que ha sido muy exitoso en la inserción a algunas regiones, como es en la propia región sureste, muy exitoso en la inserción a la economía global. Sin embargo, y Torreón lo ha sido también, la comarca lagunera, pero en medio de ellos está Viesca, en medio del desierto, pero en medio digamos, fuera de esa conexión. Okay. Y entonces lo que se busca, digamos, es proponer, realizar investigación colaborativa, y cuando hablamos de colaborativa es ir a las comunidades, escuchar a los productores, los de dátil, los de las dunas, los candelilleros, los oreganeros, las mujeres, las cocineras tradicionales, los turistas, que desarrollan, digamos, hoteles, todo lo que prestan servicio, etcétera. Es decir, entender y junto con ellos definir cuáles son las estrategias, cuáles son las potencialidades que tienen, de tal manera que podamos establecer, proponer en conjunción con ellos soluciones a la propia comunidad. Ese es un elemento que estamos trabajando. Igual se trabaja, digamos, en temas de salud dentro del Centro de Investigaciones. Particularmente, digamos, estamos en un proyecto también coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México, hay un estudio muy grande sobre cuáles son los efectos de la pandemia sobre la desigualdad. Nosotros trabajamos, hay un área importante que tiene que ver con mercado laboral en el Centro de Investigaciones, y entonces un área que trabajamos tiene que ver con estas desigualdades salariales, brechas salariales y de discriminación en términos de género. Y entonces hay un interés y una preocupación de decir cómo la pandemia ha impactado sobre las desigualdades en el territorio nacional y regional. Y entonces nos invitaron a participar justamente en este proyecto a través de aportar un estudio sobre cómo la pandemia pudo haber impactado, polarizado o reducido, o cuál fue el impacto. Acentuando probablemente las desigualdades. Las desigualdades en términos de la desigualdad salarial por género. Y entonces estamos colaborando ahí con este proyecto con muchas instituciones del país, ¿no? Entonces, ese es otro tema que estamos realizando, digamos, amén de una serie de proyectos adicionales que se llevan a cabo en el propio Centro de Investigaciones. Gracias, doctor. Realmente interesante lo que se realiza desde los centros de investigación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Quiero agradecer a los doctores Alcalá Laredo, al doctor Jorge Aguirre, a la doctora Meléndez y el doctor Castro Lugo, su participación en este foro en donde discutimos sobre ese binomio de la sociedad y la ciencia y sobre cómo los científicos dialogan con el gobierno, los sectores sociales
y de la manera en que las universidades se están vinculando con la sociedad y ayudando a buscar caminos de solución. Gracias por estar atentos a esta edición de su programa Conciencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Soy David Brondo, muchas gracias por su atención.